Adelante, gracias Andrés. Que les vaya bien. Los temas del Chile de hoy están en País ADN junto a Piedad Vergara. Este 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, que fue instaurado por la ONU el año 2012 para reconocer la importancia del bienestar en el desarrollo social y económico. ¿Cómo se mide la felicidad, por ejemplo, en el trabajo? Es interesante también analizar el concepto en sí. Y para hablar de eso estamos con Alejandra Pineda, psicóloga y partner de Staton Chase Chile, que está con nosotros para hablar de esto. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Piedad, bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos un poco cómo analizan la felicidad como concepto y cómo medirla también en un día que, claro, se instaura como el Día de la Felicidad, pero también queda como un poco etéreo. ¿Cómo uno puede medir la felicidad siendo que puede ser distinto? Motivos de felicidad para las distintas personas. No sabemos si es como una sola cosa lo que define la felicidad. Sí, mira, en general en el ámbito laboral pensamos en el bienestar que tiene el colaborador o la colaboradora y en la motivación que tiene y donde puede tener desarrollo, pero también combinar su vida familiar o personal con este desarrollo laboral. Un equilibrio, podríamos decir. Un equilibrio entre esos factores que son bien amplios, pero esa sensación de compromiso, de motivación, de sentirse a gusto, seguridad en el trabajo. Y las organizaciones han ido en el tiempo avanzando y evolucionando para poder medir y también para entender lo importante que es y el factor estratégico que tiene el tener colaboradores felices, satisfechos, para el cumplimiento de los objetivos, para el resultado final y para la productividad. Ahora, los niveles de bienestar en el trabajo siguen siendo desafiantes en Chile. Creo que, por ejemplo, no sé cómo lo ven también, pero la ley de las 40 horas va probablemente en beneficio de eso, de esa sensación de bienestar. Pero, ¿cuál es la situación generalizada de nuestro país en ese sentido, de felicidad o de bienestar en el trabajo? Mira, en general, por ejemplo, la encuesta Ipsos muestra que hubo un aumento en la felicidad general de los chilenos, pero sí hay un punto que es importante de considerar y que nos pone un desafío como organización y como sociedad, es que atribuyen solamente un 15% de esa felicidad global al trabajo. Solo un 15%. Solo un 15%. Entonces, ese es un indicador que hay que mirarlo, hay que analizarlo y también hay que hacerse cargo. Tanto los colaboradores como también las mismas organizaciones, claro, en su totalidad. Claro. Para que cada persona pueda estar en organizaciones donde se pueda sentir mejor, porque no es esto como que, oye, es bueno que los colaboradores estén felices porque uno cree que sea así o que el jefe es buena onda, no, sino que porque tiene una repercusión directa y muy medida a través de diferentes estudios en la productividad. Claro. Ahora, hay un estudio de la Universidad de los Andes que reveló que un 33% de los trabajadores en Chile se siente poco o nada valorado como persona en su lugar de trabajo, y es una percepción que es todavía más crítica en el caso de las mujeres y en personas que van entre los 34 y los 54 años. O sea, ahí estamos con un problema serio también, justamente como tú decías, más allá del bienestar de la persona en términos también de productividad. Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que la felicidad, la satisfacción en la vida y en el trabajo, la pandemia como que le dio un empujoncito, pero ya venía como haciendo ruido y llamando la atención y por supuesto logró ahora tener una importancia mucho más relevante por esto que te digo yo, por la productividad, por los resultados y también porque las organizaciones que tienen colaboradores más contentos, más felices, también son organizaciones que se pueden mantener en el tiempo, que es una mirada mucho más a largo plazo. Claro. Y le da sostenibilidad al negocio, al trabajo, a la seguridad de esos colaboradores que van a tener un trabajo, que se van a sentir bien. Entonces es una mirada mucho más allá de la situación actual, la satisfacción puntual. Ahora también me imagino que la felicidad tiene un impacto también en cómo o el propiciar el bienestar y la felicidad en un lugar de trabajo también tiene beneficios en términos de atraer talentos, por ejemplo. Si una persona es muy talentosa, tiene muchos estudios, se desenvuelve bien en su trabajo, pero no se siente feliz o a gusto, se va a ir probablemente. Y eso también es un problema para las empresas, el tener que empezar a valorar, el atraer a esos talentos. Sin duda.
cada vez las empresas están más preocupadas de su reputación, de atraer talento y de retener el que tiene y tener indicadores de un buen clima laboral, de líderes que son inclusivos, que los mismos colaboradores al interior de la organización recomienden su propia empresa a otras personas, es fundamental para poder tener buen talento, el talento específico que necesita ese negocio y retenerlo, porque además así se evitan todas las otras consecuencias negativas como una rotación alta, ausentismo, licencias, Claro. que finalmente van a significar tener que buscar nuevas personas, reclutarlas, todos los recursos asociados, hacerles la inducción, capacitarlas en el puesto de trabajo. Entonces, finalmente, eso lleva a la empresa atrás, Claro. se retrasa y los resultados se ponen en más peligro. Y en tu experiencia, ¿eso puede ser, por ejemplo, algo que no han desarrollado las jefaturas? ¿Algo que no han mirado bien las jefaturas a lo que no le han puesto foco? Mira, yo te diría, por lo menos nuestra experiencia como Stanton Chase, que trabajamos con muchos líderes de distintas industrias, es que ha ido cambiando cada vez más los líderes, están mirando al colaborador como un partner de negocio y preocupado por su bienestar y por lo tanto entendiendo que las prácticas de esa organización y la cultura son lo que van a traer a las personas a que quieran seguir trabajando ahí o que se vengan a trabajar a esa empresa. Claro. Cada vez hay más conciencia. Todavía tenemos en Chile organizaciones que están muy centradas en el resultado solamente y que no han incluido o no han mirado de manera más integral la felicidad, el bienestar y el resultado final o la productividad con estos otros elementos. Ahora, cuando pensamos en eso, y probablemente nos están escuchando ahora quizás personas que tienen jefaturas, personas que tienen a empleados a sus cargos, ¿cómo uno puede ir mejorando estos índices de productividad con el bienestar y la felicidad como un factor? Más beneficios, momentos de, no sé, estas pausas activas. ¿Qué es lo que se puede hacer también en simple? Porque si son empresas más pequeñas también cuesta un poco de repente integrar políticas que lleven a ese bienestar y a esa felicidad. Sí, mira, yo creo que se puede trabajar desde distintos ámbitos. Los beneficios son elementos importantes y se ha visto que si esos beneficios son diferenciados de acuerdo a la edad, tienen mucho más efecto. Porque no es lo mismo lo que quiere un profesional joven que lo que quiere un profesional mucho más avanzado o que tiene una familia, etc. Pero se pueden hacer cosas sin grandes inversiones, como por ejemplo tener programas de reconocimiento de los empleados, tener oportunidades de desarrollo, porque en la medida que hay una movilidad interna al interior de la organización, el discurso es que yo estoy confiando en las habilidades de ese colaborador. Claro, ese reconocimiento, ese feedback genera obviamente una buena reacción del trabajador. Muy raro sería todo lo contrario. Sí, y lo otro que también se hace y que hay muchas empresas que trabajan con estos programas de mentoring, donde los líderes hay que también formarlos, darle las habilidades para poder hacerlo, no el cargo nomás te entrega esa habilidad. Y en las organizaciones hay líderes que están mucho más desarrollados y que van a formar a aquellos que se están recién integrando o que tienen posiciones de liderazgo. Entonces también ahí se pueden hacer acciones mucho más positivas, se integran también las distintas generaciones que hay en una organización de una manera positiva y no tienes que invertir necesariamente en grandes cosas. Las prácticas están adentro de la organización. Y lo más importante es que el discurso que tenga esa organización de verdad se plasme en prácticas reales. O sea, ahora, esas prácticas reales, claro, tienen que ver con el reforzamiento de la labor, del rol que se está cumpliendo, del desempeño del trabajador, pero no, por ejemplo, en cosas del día a día chiquititas, no sé, una máquina de café para poder sacar café todo lo que uno quiera. Son cosas chiquititas, pero eso puede ayudar también, por ejemplo, a generar un buen ambiente. Sin duda, o sea que pensando en que, no sé, para una empresa puede ser difícil tener acceso a estas asesorías, a estos programas para sus trabajadores, pero sí quizás dar, por así decirlo, un cariñito a los trabajadores. Sin duda, o sea, tener un lugar de trabajo que sea armónico, que sea luz natural, bonito, que ojalá tenga luz, pero que en el fondo las personas se sientan bien, que se pueden celebrar los cumpleaños, que puede ser un detallito, no tiene que ser una tremenda fiesta, pero que puede ser, no sé, una torta, algo rico, que se converse, que las personas compartan también sus realidades. Eso ayuda muchísimo a sentirse bien. O sea, hay que pensar que lo que a uno como líder
le resulta satisfactorio e importante, es lo que también le va a resultar satisfactorio e importante a mi colaborador. Entonces tengo que pensarlo también desde esa manera. Claro, como humano, finalmente. Sí. Estamos conversando con Alejandra Pineda, psicóloga y partner de Stanton Chase Chile, sobre este Día de la Felicidad Mundial, pero enfocado en esta oportunidad en el trabajo, en cómo ser feliz en el trabajo, algo que para muchas personas es inconcebible. O sea, para muchas personas es como el trabajo es algo que tengo que hacer, no lo disfruto, no me gusta donde trabajo, pero bueno, es lo que toca. Ahí la idea obviamente es generar un cambio entonces también. ¿Puede ser en la mentalidad de las personas o tiene más que ver con la jefatura? Yo creo que tiene que ver con ambas, porque cada colaborador o colaboradora es responsable de dónde elige estar, de qué es lo que le gusta, y yo creo que también ahí, si bien la organización tiene mucha responsabilidad y los líderes dentro de esa organización, cada colaborador tiene que definir qué cultura me calza más a mí, cómo respondo yo, por ejemplo, en las encuestas que preguntan sobre temas de clima o de satisfacción de manera honesta, cómo uso los beneficios. También es una responsabilidad que es individual. Entonces, yo creo que tanto colaborador como el líder sin duda más, porque toma decisiones y tiene el poder de decisión, pero todos aportamos a las prácticas y al clima y a sentirnos bien. Ahora, eso también me imagino, lo ven en el análisis que se realiza sobre este tema con iniciativas como la Ley Karin. Ahí nos puedes contar un poco también los cambios que eso va a generar o ha generado ya en términos como culturales de empresa, y también lo que yo decía de la ley de las 40 horas laborales. O sea, no por trabajar menos horas se va a ser menos productivo, pero sí eso genera un bienestar para las personas que tienen que transportarse en micro 2 horas de ida, 2 horas de vuelta solo para llegar a su lugar de trabajo. O sea, 4 horas al día solo de transportarse, y en un servicio que muchas veces no es el más cómodo. O sea, hay cosas que pueden ir mejorando la situación, como por ejemplo este tipo de legislaciones. O sea, eso se tiene que implementar bien todavía. La ley de 40 horas sabemos que faltan varios años, un par de años por lo menos, para que se implementen las 40 como tal, salvo que las empresas pueden hacerlo desde ya si quieren, pero el cumplimiento legal es un par de años más. Y por otra parte, la ley Karin. Ahí también ha habido un impacto importante en el bienestar en los lugares de trabajo, o al menos un resguardo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ambos cambios han sido fundamentales para el mundo laboral, al menos en Chile. La ley Karim ha dado como un resguardo y también una seguridad psicológica para todas las personas que trabajan en la organización. Sin duda que la ley y sus reglamentos, una vez que se empiezan a aplicar, requieren una adaptación. Hubo un aumento importante de denuncias, que las mismas organizaciones tienen que ir, ¿no es cierto?, orientando, sabiendo cómo aplicarla. ¿Ese ajuste va a requerir su tiempo? Sí, pero sin duda que son iniciativas que le dan a los trabajadores, hombres y mujeres, una nueva mirada con respecto a esas acciones que siempre han existido en el mundo laboral, pero que ahora se les pone un nombre, se las encausan, que todos saben las reglas donde se puede jugar. Y por lo tanto entrega una seguridad psicológica importante en el lugar de trabajo. Ahora, ¿hay errores que puedan cometer las jefaturas a la hora de tratar de implementar decisiones, estrategias para mejorar el bienestar? ¿Hay alguna forma de embarrarla, por así decirlo? Sí, yo creo que hay forma. Como para poner ejemplos de lo que no hay que hacer. Ya, ejemplos de lo que no hay que hacer, así como en términos generales, por ejemplo, es tener un discurso que de verdad no se aplica. O sea, no sé, por decirte, nosotros vamos a respetar el horario y hay una desconexión digital a tal hora y no se hacen, por ejemplo, reuniones después de las 5 de la tarde. Te invento. Y que eso no se cumpla. Nada. Mal. ¿Ya? Y como ese ejemplo muchos, en el fondo el colaborador dice, esto es como puro bluff, hablamos, bonito en el papel, pero en la práctica esto no se da. ¿Qué otras cosas que también a veces se cometen como errores es pensar que los cambios tienen que ser súper drásticos y grandes, sino que hay que empezar con algo que puede ser pequeño, pero que sí, si yo hago una encuesta, por ejemplo, esa información se traduzca en iniciativas reales. O sea, no quede solamente en que la encuesta y ahí nadie supo el resultado, y si se dijo el resultado, nada se hizo, porque ¿qué sentido tiene? Pierde validez el instrumento, se pierde la confianza de los colaboradores también.
Yo creo que eso hay que poner harto ojo porque muchas veces sí, nosotros hacemos encuestas, hacemos estudios, pero no pasa nada. Y lo otro es que cualquier iniciativa no tiene que estar basada en temas teóricos o de la empresa del lado, sino que tiene que estar basada en lo que de verdad los colaboradores de esa organización necesitan y sienten. Y eso es conversaciones, es entender, es ponerse en el lugar del otro, porque solo así voy a poder dar respuesta a esas necesidades. Entonces no hay que aplicar lo que sirvió en otro lado, sino que hay que entender lo que esos colaboradores necesitan. Yo te diría que eso en términos generales son cosas que se cometen, que a veces hay una buena intención, pero no se hacen bien o no se hacen completas, y ahí empieza a desvirtuarse todo y los colaboradores dicen en realidad, pucha, esta cuestión no sirve para nada, estamos igual. Y es peor incluso, o sea, puede generar un efecto de menor incluso bienestar al que se tenía antes. Sí, menor bienestar, pierden credibilidad los líderes, hay menos compromiso de los trabajadores con su trabajo. Claro. Entonces ahí yo creo que hay que tener cuidado, pero no necesariamente hay que ser tan ambicioso en un inicio. Si yo soy una organización que recién estoy como buscando estas nuevas prácticas o poniendo mucho más acento en el bienestar, yo creo que hay que empezar poco, pero bien. Claro. Ahora mira, por ejemplo, nos escribe uno de nuestros auditores, Roberto, desde Concepción, y nos dice lo siguiente: en mi trabajo nos cambiaron las sillas de los escritorios luego de un paro bajos caídos. Teníamos 6 personas con lumbago y los jefes estuvieron molestos durante meses por nuestra solicitud. Solo dice, se pide respeto y dignidad para poder trabajar. O sea, ese tipo de cosas. Lo mínimo es tener sillas en buen estado, sí, por ejemplo. En buen estado, un baño, ¿no es cierto?, que esté en buenas condiciones, que uno piensa que, oye, esta cuestión es como lo mínimo y básico. Bueno, a veces no se da tanto. Y eso tiene que cambiar. O sea, por eso yo digo, si mis colaboradores están en un lugar de trabajo y ciertas condiciones, hay que pensar, ¿yo quiero estar en la misma situación? Si de verdad estoy mirando que no es cómodo, bueno, tengo que hacer algo. Claro, o sea, no sé, pues que el aire acondicionado funcione en verano. Por ejemplo. Detalles así que uno dice, pucha, puede ser una tontera, pero cambia la cosa. O sea, considerablemente. Claro. Y todos esos factores influyen en el desempeño. Entonces, se pueden hacer cosas chiquititas y, bueno, y partamos también de una base como mínima, pero si no existiera esa base, bueno, hay que mirarla. Yo creo que siempre cuando uno puede poner sobre la mesa de verdad lo que está pasando, a través de las conversaciones, estudios, encuestas, lo que sea, me va a permitir buscar soluciones. Pero si yo no lo quiero ver o quiero cerrar los ojos o en el fondo... O sea, ahí también hay un tema de ser un poco humano como jefe, como líder, en el sentido de tener las condiciones mínimas y buenas para poder trabajar. O sea, ¿por qué uno no querría eso para otra persona? Por mucho que sea una persona que trabaja en mi empresa y que me rinde a mí con su trabajo, es lo mínimo, pues, ¿no? Sí, es lo mínimo. Yo creo que, como tú dices... Por eso te digo, tener sillas en buen estado. Sí. O sea, es como de pensar en la humanidad, en lo que cada persona necesita o cualquier persona para trabajar, es poder tener esa empatía de pensar en el otro, en mi colaborador, y tener una mirada a más largo plazo. Yo insisto que esto como que, porque yo puedo decir, no hago nada, y igual que se las arreglen. Sí, igual se cumplen los objetivos, igual tengo rentabilidad, entonces ¿para qué voy a invertir en eso y cambiar, qué sé yo? Pero es una mirada súper de corto plazo. Súper de corto plazo. Mira, Tamara también nos escribe, otra de nuestras auditoras, que dice que agradece a sus 3 compañeros de trabajo porque son sus amigos, compartimos la vida, dice, y nos conocimos trabajando. Tener un buen ambiente laboral, dice, es clave. O sea, eso también, ahí ya escapa un poco de la jefatura, pero el coincidir con personas que tienen ánimos similares de generar un buen ambiente de trabajo, sin duda que ayuda. Sí. Y ahí está la responsabilidad individual de cada persona aportar a eso. Y también creo yo que cuando los incentivos, ya sean económicos o de otro tipo que tenga la organización, y que no sean solo individuales, sino que también hayan incentivos grupales, eso te fomenta un trabajo mucho más colaborativo, mucho más empático, mucho más de apoyo. Entonces hay que mirar que también yo fomento esa cultura. Claro. Fomentar en el fondo la cultura del bienestar, más allá de que toque justo personas que se llevan bien. Si es que eso no pasa, fomentarlo por lo menos, no quizás que sean todos amigos y salgan después del trabajo siempre a compartir entre ellos, sino que por lo menos un buen ambiente, como decías tú, no sé, el detalle de que para el cumpleaños siempre hay una torta,
que puede sonar a algo exagerado, pero no tiene nada exagerado, es una torta. No, o sea, Sí, no, nada. Nadie está pidiendo una torta carísima, es una torta, un par de velas. No puede ser Pero no tan sé, difícil. si alguien fue papá, bueno, Un- saludarlo. un regalito. o mamá, en fin, un regalito. Son esos detalles, digamos. Son esos detalles que de ahí se va creciendo en una práctica mucho más global y más ampliada, ¿no es cierto? Pero es pensar en lo que nosotros necesitamos para sentirnos bien y en eso es un nosotros. Claro. No Y, es- y en el fondo ahí el llamado, por supuesto, es como a las jefaturas, a quienes tienen estos cargos de liderazgo y que cuentan con personas a las que tienen que pedirles, por así decirlo, que rindan, que sean productivos, pensar en lo humano. O sea, yo me sentaría a trabajar en esta oficina, yo me sentiría cómodo trabajando acá, el aire acondicionado no funciona, estaría bien trabajando acá. Si es que la respuesta es no, entonces significa que hay que hacer algo, con lo que se pueda. Muchas veces el presupuesto quizás no está, pero pucha, no tengo para arreglar el aire acondicionado, bueno, compro un par de ventiladores. Poniendo ejemplos, como Sí, no, demostrar esa preocupación también, ¿o no? los mismos equipos tienen muchas ideas. Oye, ¿por qué Siempre. no lo hacemos así? Siempre. Oye, no resolvámoslos de esta forma. No propongámosles al jefe. O sea, el que vive la situación es el que más sabe y Claro. el que más sabe cómo resolverla. Pero sin duda los líderes son los que tienen responsabilidad en ese sentido. Sin duda. Sí. Bueno, este es el Día Internacional de la Felicidad, este 20 de marzo, y en este caso hablamos sobre la felicidad en el trabajo, el bienestar y cómo tener un ambiente de trabajo feliz y bueno puede ayudar a la productividad y a generar que obviamente estemos más tranquilos y felices en el lugar donde compartimos probablemente más horas del día además de nuestras casas. Eso obviamente es importante. Alejandra Pineda, psicóloga y partner de Stanton Chase Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en País ADN. Gracias a ustedes. Estás escuchando